Hola, bienvenido de nuevo al canal. Hasta ahora en el canal no habíamos tenido todavía ninguna cerradura electrónica, pero hoy estamos de suerte. Y es que los amigos de Willock me han enviado una cerradura para que la pruebe. Y al final del vídeo estad atentos porque os diré lo que para mí son los pros y los contras que tiene esta cerradura. La cerradura en sí es esta que estáis viendo aquí en pantalla, que funciona tanto con huella dactilar como con tarjeta RFID y con la aplicación móvil por Bluetooth. Por cierto, voy a dejar enlace en la descripción por si os gusta y la queréis comprar. Además, los amigos de Willock me han dado dos cupones con el que os vais a ahorrar más de 50 euros. Y además, si la compráis a través de estos enlaces, ayudáis al canal. Vamos a ver cómo instalamos la cerradura. Una vez abierta la caja, nos encontramos con los manuales, que entre ellos viene el idioma español, una cajita con las herramientas necesarias para el montaje, 3 tarjetas RFID y un extensor por si nos hiciese falta. Y por supuesto la cerradura, que la verdad es que se siente bastante robusta. Para desmontar el cilindro, bombín o bombillo, como lo queráis llamar, debemos quitar el tornillo pasador que se encuentra en el lateral de la puerta, como veis en las imágenes. Una vez lo hemos quitado, moviendo ligeramente la llave extraemos el cilindro. Una vez tenemos el cilindro antiguo fuera, vamos a medir la distancia entre la parte exterior y la leva. Ahora solo nos hace falta ajustar esta medida, ya que una vez la estemos montando en la puerta ajustaremos el pomo interior. Para hacer este ajuste vamos a quitar este tornillo que tenemos aquí con la llave Allen que nos viene en el kit y sacamos el embellecedor. Una vez fuera tenemos acceso a este otro tornillo que lo vamos a aflojar con la misma llave Allen. Una vez lo tenemos flojo, tiramos de la maneta que tiene el mecanismo lector de huellas hasta la distancia que necesitemos. Antes de volver a poner el embellecedor, quitamos la tapa trasera y colocamos las pilas. Son 3 pilas tipo AAA que no vienen incluidas en el pack. Según el fabricante, su duración será de entre 8 a 12 meses. Aquí vemos la manera en que tenemos que colocarlas. Una vez colocadas, cerramos la tapa y la atornillamos con uno de los tornillos que viene en la cajita. Antes de volver a poner el embellecedor, vamos a poner esta gomita verde, que es para que sea más estanco en el entreaguas si lo tenemos a la intemperie. Y ahora ya sí podemos poner el embellecedor. Ahora vamos a configurar la cerradura. Lo primero que vamos a hacer es con el útil que viene en la cajita, este que es de tipo para sacar las tarjetas SIM, pulsamos en el orificio de reset. Lo que me ha gustado de esta cerradura es que se puede configurar completamente sin necesidad de usar el teléfono móvil, pero para hacerlo más cómodo vamos a instalarnos su aplicación oficial. Para ello bien buscamos Willock en la Store o escaneamos el código QR que hay en la caja en uno de los laterales. Una vez nos hemos descargado la aplicación nos pedirá que nos registremos, ponemos número de teléfono y pulsamos obtener código de verificación. Una vez que hemos puesto el código configuramos una contraseña. Ahora vamos a añadir Willock, escaneamos el código QR que lleva la cerradura y ponemos el Device ID. Lo podemos encontrar en el cilindro de la cerradura o en la caja debajo del código de barras. Una vez tenemos configurada la cerradura, las huellas que tengamos configuradas en nuestro teléfono móvil son las que va a reconocer la cerradura como la huella de administrador. Si no tenemos huellas configuradas en el teléfono, en la primera configuración nos pedirá que pongamos la huella de administrador en el lector de la cerradura. Ahora vamos a agregar una tarjeta RFID. Para ello vamos a este apartado de aquí y aquí nos aparece la validez de la tarjeta. Podemos hacer que tenga validez de X tiempo
o que sea indefinida, digamos poner en cualquier momento. Escaneamos el código QR de nuestra tarjeta y ya la tenemos vinculada. Para montar la cerradura la vamos a introducir por la parte exterior y vamos a ir ajustando hasta que veamos que con el pomo interior podemos hacer girar el pestillo. Para ello tenemos que hacer encajar la ranura que tiene la cerradura con el botoncito que tiene el pomo exterior en su interior. Una vez vemos que podemos girar libremente el pestillo, atornillamos el pomo interior y lo dejamos fijo y volvemos a meter el tornillo pasador de la cerradura. Una vez montada completamente, si pulsamos el botón y ponemos nuestra huella podemos desbloquear, o en este caso debería decir bloquear el pomo para que pueda girar y abrir la puerta. Y lo mismo ocurre si pulsamos el botón y acercamos una tarjeta RFID o desde la aplicación pulsamos el botón de bloquear. Pasados unos segundos la cerradura se desactiva y ya no nos permite girar el pestillo. Bueno, pues ya tenemos la cerradura montada. Ahora os voy a decir lo que para mí son los pros y los contras que tiene esta cerradura. Lo bueno, fácil instalación. No se requieren herramientas especiales ni conocimientos técnicos avanzados para instalarla. Comodidad de acceso. Me parece muy cómodo poder utilizar la huella dactilar y abrir la cerradura sin necesidad de sacar el teléfono móvil o una tarjeta RFID para pasarla por la cerradura. Incluye su propio cilindro. Viene completa, me refiero a que trae su propio cilindro y no tenemos que cambiarla, por ejemplo, poner un cilindro con doble embrague si el nuestro es compatible. Soluciones para batería baja. Si nos quedamos sin pilas, además de que nos avisa cuando están bajas de carga, tanto por la pantallita como por un sonido cuando la batería está muy baja, podemos conectar una batería externa o incluso podemos cambiar la pila ya que se encuentra en la parte exterior de la cerradura. Registro de acceso. Hay registro de acceso, con lo cual podemos revisar los horarios de entrada y los usuarios que la han utilizado. Eso es lo bueno. Ahora vamos con lo malo. Incompatibilidad con cilindros existentes. No podemos utilizar nuestro propio cilindro. Ya sé que he dicho que me gusta que venga completa, pero a la vez es un defecto que le veo, que por ejemplo mi cerradura de la puerta principal no es compatible. Conectividad limitada. La conexión inalámbrica solo nos podemos conectar a través del móvil por Bluetooth. Si queremos hacerlo por Wi-Fi, como por ejemplo para integrarla con Home Assistant, pues tenemos que comprar un dispositivo aparte. Y problemas potenciales en caso de fallo. Si falla la cerradura por el tema que sea, aunque tenga batería, la única solución que veo es romperla para poder abrirla. No veo yo que se pueda abrir de alguna otra manera si la cerradura por lo que sea electrónicamente falla y no funciona. Que no tiene por qué fallar, pero nunca se sabe. Bueno, ya os he comentado los pros y los contras de esta cerradura. Si os ha gustado la cerradura, recordad que tenéis enlace abajo en la descripción con código de descuento de más de 50 euros. Si os ha gustado, pasaros por los links y le echáis un vistazo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que nos vemos en próximos proyectos.